Hola, somos el equipo Albo Design, conformado por Claudio Alvarado, David Bevilacqua, Matías Ugarte y yo, Matías Villegas, y hoy les presentaremos acerca de nuestro proyecto de diseño de la procesadora de Viruta, los problemas existentes y las necesidades de los clientes de diseñar esta máquina junto a todo el análisis de los componentes a comprar y diseñar, análisis de carga también sobre los materiales y el costo final de la ejecución del proyecto. A modo de presentación del equipo de trabajo, conformado por los integrantes anteriormente mencionados, se tiene como jefe de producción a Matías Ugarte, encargado de calidad a Matías Villegas, jefe de diseño a David Bevilacqua y por último al jefe de mantención Claudio Alvarado. Cabe destacar que si bien todos los integrantes del equipo formamos parte del grupo de trabajo de diseño mecánico, estos corresponden a los roles fundamentales para la empresa Albo Design. Bueno, ahora, ¿cuál es la problemática existente en la que nos vemos involucrados? Sabemos que la viruta generada a partir de diferentes procesos de mecanizado ocupa un gran volumen en talleres e industrias debido a los espacios de aire entre el material desprendido del maquinado. Esto conlleva costos y tiempo valioso que se destina para el almacenamiento de la viruta y la manipulación de esta, además de riesgos de accidentes por el mismo transporte de los altos volúmenes del material. Como solución a este problema, diferentes marcas han fabricado lo que conocemos hoy en día como briquetadoras, como la que se ve en la imagen de la empresa Grupo Taurus, en las cuales se deposita la viruta hacia el interior de la máquina para luego compactarla. Bueno, estas máquinas poseen algunas deficiencias y posibilidades de mejoras como, por ejemplo, el alto consumo de energía en su funcionamiento, la continuidad del proceso de briquetado, el costo de las máquinas para un taller que sea de mediana capacidad, el costo de mantención de los equipos, entre otros. Como equipo Albo Design, se propone diseñar un producto de costo considerablemente menor y que sea de fácil mantenimiento. Esto rediseñando una nueva máquina para que, medianas cantidades de producción, como por ejemplo el taller metal mecánico de la universidad. Y que, también no solo compacte, sino que tenga la opción de triturar y luego compactar o pulverizar los residuos que se utilicen para un tratamiento posterior, donde sea, factible reutilizar este producto de salida. Para evaluar el diseño del proyecto, inicialmente se elaboró una amplia lista con las necesidades que el cliente desea satisfacer, entre las cuales se destacan una alta durabilidad de la máquina, con una vida útil prolongada, ya sea para fines académicos o medianamente industriales, una compactación de pequeños y medianos tamaños de viruta, que los contenedores donde se depositen los residuos finales sean removibles y de fácil transporte para dirigirlo a algún lugar de almacenamiento, entre otras necesidades. También vamos a destacar las funciones principales que la máquina debe cumplir, como son el almacenar la viruta, triturar y luego compactar o pulverizarla, además de reducir el espacio de almacenamiento y facilitar el transporte de los residuos. Bueno, para continuar se realizó una lista ponderada con los objetivos que se deben cumplir, categorizados en 4 aspectos que son uso, seguridad, durabilidad y costo. Entre los objetivos más importantes, que previo a hacer esta ponderación no se habían considerado como criterios fundamentales, es en relación al aspecto de seguridad, de minimizar los riesgos de atrapamiento. Además de que la máquina sea segura tanto cuando esté en operación como cuando no lo esté. Estos objetivos, entre otros también con mayor ponderación, serán clave para diseñar la máquina de una manera óptima. Luego se realiza un diagrama de caja negra, donde ubicamos la función principal de la máquina al interior de la caja, la cual corresponde al procesamiento de viruta seca. En la entrada tenemos tanto energía como material y señales correspondientes a energía eléctrica, viruta y señales de control, y se espera que a la salida se tenga la viruta compactada o pulverizada, energía en forma de calor, vibraciones o ruido y la señal de salida. Viendo esto en detalle con el diagrama de caja transparente, tenemos que con la señal de inicio junto al ingreso de viruta y el suministro eléctrico inicialmente, se tritura la viruta, donde se da la opción al usuario que elija mediante una señal de control si desea continuar con la compactación o pulverización de la viruta ya triturada, obteniendo finalmente las mismas salidas, ya sea la viruta compactada en forma de briquetas o pulverizada en forma de polvo para algún uso posterior. En el proceso de búsqueda externa se realiza la búsqueda de patentes de briquetadoras y similares, de donde se muestran 3 de ellas, las cuales fueron fundamentales para adquirir nuevas ideas tanto de diseño como de funcionalidad para algunos sistemas pertenecientes al prototipo a diseñar.
Seguido de esto, se realiza un brainstorming o lluvia de ideas para comprender y analizar los posibles funcionamientos, mecanismos y geometría de cada subsistema de la máquina para que opere de la forma más óptima, como son las diferentes formas de prensado, la salida del compactado, la forma de transportar los desechos, el método de entrada de la viruta, la forma de entrada de la tolva y los diferentes mecanismos de trituración y o pulverización propuestos. A partir de estas ideas y de una carta morfológica, combinando las posibles opciones, se obtienen 3 conceptos con los bocetos A, B y C para la elección del prototipo a desarrollar. Se efectúa una matriz de selección de conceptos evaluando los objetivos descritos anteriormente, ponderando cada uno de ellos con cada alternativa. De este modo, el concepto seleccionado es la alternativa A, dado que tiene una mayor valoración total y entrega como resultado justamente los posibles productos sugeridos desde el principio, como briquetas compactadas o de forma pulverizada. El tipo de arquitectura utilizada es una arquitectura de tipo modular basada en funciones, dado que este tipo se aplica para particionar la funcionalidad de un producto o cómo se distribuyen estas funciones. Y se escoge esta ya que permite particionar el sistema de la máquina según cada función, lo cual permite identificar claramente cada sistema y cómo interactúan para conformar el sistema completo. En función de esta, se utilizará un tipo de arquitectura modular mixta combinando redes de módulos en diferentes secciones del equipo, ya sea para transportar la viruta, triturar, compactar, pulverizar y almacenar, o bien para las funciones intermedias necesarias. Ahora, a partir de las necesidades del cliente y análisis funcional del producto, es posible generar las especificaciones técnicas para el concepto escogido, en donde se tienen como dimensiones los 1625 milímetros de alto, un largo de 2000 milímetros y 600 milímetros de ancho con un peso no superior a los 500 kilos de la totalidad del producto. Como se observa, se indican también características más específicas como la de compactado, materiales de componente a diseñar y algunos parámetros de operación para el volumen de entrada de la tolva, velocidad angular del eje de trituración y características del cilindro hidráulico de compactación. Aquí se puede observar el árbol de funciones y componentes que son parte de nuestro prototipo de máquina procesadora de viruta. Se puede ver encabezando el árbol que se tiene el procesamiento de viruta seca, que se subdivide en tres funciones principales, las cuales son el ingreso de viruta seca, el proceso de trituración de la viruta y el transporte de la viruta una vez triturada. Posterior a estas operaciones se puede observar los componentes que permiten la realización de cada función. Por ejemplo, para el proceso de trituración de viruta se tiene que esta se realiza gracias a 2 ejes con cuchillas trituradoras que son accionadas por medio de motores, los cuales serán escogidos a partir del torque y potencia necesaria para una correcta trituración. El ingreso de viruta seca se realiza por la tolva y el transporte de la viruta triturada se realiza por medio de las roscas transportadoras, que también son accionadas mediante motores. Una vez la viruta llega a las roscas transportadoras, tiene 2 opciones: ir al proceso de compactación o ir al proceso de pulverización, los cuales se visualiza que tienen sus propias subfunciones y componentes encargados de realizar el tratamiento. A continuación, se presenta el listado de componentes, en los cuales se hace la distinción entre los componentes a comprar y los componentes a diseñar, con sus respectivas cantidades. Para realizar esta tabla, se realizó un análisis de costo-beneficio y nivel de precisión que se requería para cada componente, con lo cual se determinó que los componentes que era más conveniente diseñar debían incluir todo lo relacionado al armazón de la máquina, además de incluir la tolva, los ejes de trituración y el contenedor removible. Todos los demás componentes se determinó que era más conveniente comprarlo, teniendo especial cuidado de que cumpla con las respectivas especificaciones técnicas determinadas anteriormente, ya que es de suma importancia para el correcto funcionamiento de la máquina y de cada función que posee. Es por eso que se debe escoger cuidadosamente los motores a comprar, el cilindro hidráulico, el molino pulverizador, la central hidráulica, etc. El presente árbol corresponde al árbol de componentes por sistemas, en el cual se divide en 6 sistemas principales a la máquina compactora viruta. Estos son el sistema de entrada y trituración, el sistema de transporte, sistema de compactación, el conjunto de estructuras, sistema de pulverización y finalmente el sistema de almacenamiento. Luego se observa cada componente que pertenece a cada sistema. Así se ve que para el caso del sistema de entrada y trituración, los componentes que lo conforman son la tolva alimentación, las compuertas neumáticas, cuchillas trituradoras, los motores reductores, los separadores y las chumaceras. Para el caso del sistema de compactación, por ejemplo, se tiene que este se compone del cilindro hidráulico con su respectiva carcasa y la central hidráulica, la cual a su vez es la encargada de contener a los filtros, bombas y lubricantes necesarios para el correcto proceso de compactación, ya que al ser por medio de un cilindro hidráulico son componentes cruciales y de directa influencia en el proceso.
Así se puede observar para el resto de sistemas, donde cada uno está determinado con su respectivo número de partes y componentes que lo conforman. A continuación se observa el layout 3D del prototipo seleccionado para la máquina procesadora de virutas. En estos esquemas se puede observar algunos de los componentes que pertenecen a la máquina. Por ejemplo, en color celeste se observa la estructura de soporte. El molino pulverizador se presenta en color gris oscuros. En gris claro se presenta la tolva y el sistema de compactación con el cilindro hidráulico. Y bajo esto se observa el contenedor removible donde se almacenan las briquetas compactadas. En la figura de la derecha se observa una vista superior del prototipo escogido, en el cual se logran visualizar las cuchillas encargadas de la trituración de la viruta, también las roscas transportadoras, los motores seleccionados en color amarillo y la central hidráulica a un costado de la estructura soporte. Mencionar que en estos esquemas es posible observar algunos de los componentes influyentes que en su conjunto permiten el procesamiento de la viruta, proceso que fue explicado anteriormente en el árbol de funciones y componentes. Luego de tener el prototipo escogido y determinado cada sistema con sus respectivos componentes, es necesario realizar un análisis de carga para tener un conocimiento acabado sobre el peso que estará soportando la estructura, para que así se diseñe y se escoja el material necesario para que no tenga riesgo de deflexión, pandeo, ni ningún tipo de fractura. Se tiene que los componentes que ejercen cargas sobre la estructura de soporte son principalmente los motores, los ejes de transmisión, rosca de transporte y el peso de la estructura, ya que los demás componentes se pueden despreciar dado que no son influyentes en la determinación de las reacciones. Para realizar análisis de carga es necesario realizar sumatoria de fuerzas en el eje Z y la sumatoria de momentos sobre los ejes X e Y para el equilibrio estático, realizando la sumatoria de momentos con respecto al centro de masa de la estructura, con lo cual se obtiene que las 4 reacciones de la estructura son de igual magnitud, igual a 1114 newton, lo cual tiene todo el sentido debido a la simetría de la estructura. Bueno, para la memoria de cálculo se realizó un análisis de carga en las plataformas de soporte de los motores, y también se analizaron las cargas que actúan sobre cada uno de los ejes en la zona de trituración. Las plataformas de soporte se encuentran unidas a la estructura mediante una soldadura de filete con un ancho de 6 milímetros, como se puede apreciar en la imagen de la izquierda. El electrodo utilizado es el E78 para tener una mayor resistencia y así poder corroborar que los componentes diseñados cumplen con el factor de seguridad, lo cual es correcto ya que el factor de seguridad para este caso dio un valor de 26,3 para un espesor de 50 milímetros. Para el análisis de carga en el eje, se simplificó el cálculo realizado, al considerar solo 7 de las 27 cuchillas que se encuentran acopladas al eje. Con el estudio se pudo verificar que las cargas aplicadas sobre el volumen de viruta eran pequeñas, y a partir de estas cargas se calculó el torque necesario para la selección de los motores en la zona de trituración. A partir del DCL total, que se muestra en la imagen de la derecha, se realizaron los cálculos y se obtuvieron los diagramas de momento flector para determinar el momento flector máximo sobre el eje, y a través de la teoría del esfuerzo cortante máximo verificar que el factor de seguridad sea bastante alto, para así corroborar el buen funcionamiento aun cuando se aumenta el número de cuchillas. Para el caso en estudio donde se consideraron 7 cuchillas, el factor de seguridad dio 88,4, como máximo para un diámetro del eje de 43 milímetros. Bueno, ahora a continuación se presentarán los planos de los componentes a diseñar para la construcción de la máquina compactora viruta, dado que estos tienen que ser diseñados de manera muy específica acorde al análisis realizados. Se tiene en primer lugar a la tolva, la cual se observa en el presente plano. Este componente posee un largo total de 620 milímetros en su extremo superior y 520 en el inferior, teniendo una gran capacidad de ingreso de viruta, poseyendo un volumen de 0.044 kilogramos aproximadamente. Aquí, por su parte, se observa el eje de transmisión, teniendo un largo de 783 milímetros y un diámetro exterior de 43, con una pequeña perforación de 32 milímetros de largo y 24 de diámetro, lo cual permite un acoplamiento perfecto y la correcta transmisión entre el resto de componentes, función clave para el correcto funcionamiento de la máquina. Se continúa con el plano del contenedor removible, componente que no agrega cargas a la estructura de soporte, pero que tiene un papel de suma importancia, ya que es precisamente el encargado de almacenar y transportar el material una vez procesado, para su posterior proceso de reutilización o de reciclaje, según sea el caso. Sus dimensiones, como se pueden observar, son de 400 milímetros de largo total y 250 milímetros de ancho, contando con 4 ruedas para su desplazamiento y teniendo de igual manera una gran capacidad de almacenamiento. Finalmente, se presenta el caso del plano de fabricación de la estructura, el cual se considera el componente más crítico, ya que es el encargado de soportar el peso de la gran mayoría de las partes y piezas que posee la máquina. Por lo tanto, es el que se tiene que estudiar con mayor detalle para la selección correcta del material y dimensionarlo de tal manera de facilitar el uso para el personal. Es por esta razón que se diseña con un largo de 1300 milímetros y un ancho de 600 milímetros, con lo cual se busca cuidar la ergonomía y seguridad del trabajador al momento de operar la máquina.
Ahora, dentro de los principales componentes a comprar, tenemos el sistema de compactación y pulverización, los que, como se mencionó anteriormente, corresponden al cilindro hidráulico del fabricante Cicrosa y el molino pulverizador del fabricante Rech, respectivamente. Estos fueron elegidos ya que cumplen con las características de presión de trabajo requerida, velocidad angular y la geometría predefinida para el sistema total. Luego se realizó una estimación del costo de los principales componentes que comprenden la compactadora de viruta. Se distinguen dos tipos de componentes, los que se van a comprar y los que se diseñarán. El valor de los elementos críticos diseñados se realizará en base al valor de los materiales, al peso de cada componente y a la cantidad que es necesario diseñar de cada uno de ellos. En la primera tabla se muestra la relación de precios para los componentes a diseñar de la máquina compactadora de viruta metálica. El valor de cada componente fue obtenido calculando el volumen y multiplicándolo por su respectiva densidad en función del material de cada caso, para obtener el peso y luego en función de este calcular el valor correspondiente. En la segunda tabla se presentan los precios de los componentes a comprar, los cuales fueron cotizados en casas comerciales en Chile. En muchos casos se presenta un rango de valores en los cuales fluctúa el componente, dado que son precios muy variables y dependen de muchos factores, y el escogido en cada caso fue el que se encontró más apropiado en cuanto a su relación costo-beneficio. Si se suman los valores de ambas tablas, se obtiene un total de 9.340.574 pesos, lo cual es un valor bastante elevado y que se ve explicado por valores altos de componentes a comprar o de materiales. Por ejemplo, el molino pulverizador es bastante caro en relación a todos los demás componentes de la máquina. De todas maneras, este valor se estudiará en conclusión. Bueno, a modo de conclusión y de finalización del proyecto, como equipo, bueno, se logra entender la relevancia de tener en consideración los aspectos más importantes que rodean al proceso de diseño del producto, abarcando, por ejemplo, perspectivas económicas y de mercado, necesidades y expectativas del cliente, funcionalidad, ergonomía, manipulación, seguridad, costo, entre otros. Para poder adoptar estas perspectivas, como equipo de trabajo resulta bastante conveniente el poder segmentar al proceso de diseño en 5 grandes secciones de desarrollo, que son, bueno, definición de la problemática, categorización de las necesidades del cliente y, bueno, identificar los atributos más importantes que debe poseer la procesadora de viruta. Análisis de funciones del producto, la búsqueda externa e interna, y por último el diseño de configuración y luego detalle. Esto facilita de manera significativa el cómo elaborar el proceso de diseño en función de lo que se espera por parte de los clientes, bueno, como objetivo desde un principio, con lo cual se obtienen las funciones y atributos del equipo mediante la discusión de estos aspectos con el equipo de trabajo. Mediante las herramientas que se utilizan en cada sección, tales como clasificación de atributos, lista jerárquica de objetivos de pesos ponderados, benchmarking, carta morfológica, conceptos, matriz de selección de conceptos, es posible obtener las especificaciones técnicas del equipo y así generar el modelo 3D del producto mediante el software Inventor, además de dimensionar componentes, seleccionar materiales, realizar análisis de cargas y momentos, determinar procesos de manufactura y analizar los costos de fabricación. Además, resulta útil para determinar las características y parámetros finales para la selección del motor, cilindro hidráulico y molino pulverizador. Por último, cabe señalar que se obtuvo un costo de fabricación de 9.340.574 pesos, el cual está dentro del rango especificado en, valga la redundancia, en las especificaciones técnicas. También se tiene así un producto que cumple con ser una alternativa ideal para procesar la viruta proveniente de maquinados con metales de acero con bajo contenido de carbono, como es el caso del taller metal mecánico de la universidad, y así utilizar estos residuos para un tratamiento posterior en donde sea factible reutilizar el producto de salida, esto mediante un equipo ergonómico, seguro, de fácil manipulación y que permite una correcta trituración para su posterior compactación o pulverización según lo requiera el usuario. En caso de la necesidad de abaratar costos, se puede evaluar remover el molino pulverizador o el cilindro hidráulico para que la máquina tenga una única funcionalidad específica, pero más accesible. Aquí se señalan las principales referencias utilizadas tanto para el informe como la presentación. Y eso sería nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.